damos la bienvenida a Si Espacio en Blanco, un lugar donde 3 mujeres y un hombre perdido, semana con semana, comentarán temas de actualidad y algún libro, y a veces nos iremos al columpio. Me encuentro con las fabulosas, grandiosas, maravillosas psicólogas Bárbara León, los ojitos verdes que me hacen ser una persona más ética, mujer cascabelito y crítica, Frida Paulino, humanista entrañable, chica sonriente y mujer brillante, y nos acompaña el alma, el espíritu, El alma. ¡Ay, qué hermoso eres vos! feminista crítica, señora de las plantas y mujer beligerante. Y claro, no me puedo olvidar de mí mismo, Gustavo, psicólogo, ñoñazo, amante de la moda y hombre en búsqueda. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal les ha caído esta semana, esta vida, la adultez? Sobreviviendo, bien, ahí vamos. Vamos Sigo bien. respirando. Bueno, sí, pues de respirar y todos tenemos nuestros momentos. Pues bueno, ya saben que me fascina meternos en temas escabrosos y andarnos evidenciando porque para eso vivo. Ok, Bárbara, se desaparece este podcast. Bye. Pues, como les digo, me fascinan los temas escabrosos, me fascinan los temas en los que terminamos evidenciadas a nivel internacional mientras hablen español. Entonces, Internacional. pues sí, o sea, Bueno, eso dice el Spotify y el YouTube. ajá, que nos miran mínimo una persona en cada continente, así que es internacional. Y el tema de hoy, o lo que quiero venir a platicar con ustedes, es un tema que en las escuelas públicas nadie toca, que está prohibido, y que de pronto llegamos a psicología y nos dicen, oye, debieron haberte enseñado un chingo de cosas. Sexualidad. Y quisiera empezar con la pregunta, chan. Quisiera empezar con la pregunta de para ustedes, ¿qué es la sexualidad? Según mis clases. Ajá. y más o menos recuerdo un poco de la definición de la ONU, porque en la prepa, en la uni de talleres en prepa, justo, ya van 2. Los chupitos, para quien vaya llevando esa cuenta. No, hombre, imagínate, gente ebria escuchando, mirando nuestro podcast, si es que alguien en serio lo hace. ¿Qué les iba a decir? Bueno, es justo como todas estas, bueno, es parte de la humanidad, ¿no? Y pues tiene que ver con muchas esferas, no solamente como lo que siempre pensamos, ¿no? Como sexual, pareciera que solo nos referimos al sexo, a tener relaciones sexuales. Y pues no, también tiene que ver pues con toda parte de nuestro desarrollo, ¿no? ¿Qué más era? Ya ni me acuerdo, pero, o sea, la definición exacta no la recuerdo, pero sí allá de las relaciones sexuales, que es a lo que casi todo el mundo lo remite, o sea, también tiene que ver con la salud de nuestro cuerpo y el autoconocimiento también. Creo que lo dejaré hasta ahí porque ya estoy divagando. Okay. Por 2 a lo que dijo Barbs. Y sumando un poquito a esto, yo me acuerdo que fue hasta la universidad porque yo estuve en el servicio social como promotora de salud sexual y reproductiva y pues nos decían justo, ¿no? Como tiene que ver algo más que los genitales, por ejemplo, ¿no? El resto del cuerpo, es decir, somos seres sexuados. Yo así como de, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, justamente es como la exploración, cómo te percibes a ti mismo o a ti misma, cómo te relacionas con el entorno, cómo vives tu sexualidad, como en el tema de los roles, ¿no? Cómo te identificas, te vas reconociendo. Entonces, también en la parte del autocuidado y de la salud, que me pareció fabuloso, Barbs, que lo mencionaras. Entonces, pues sí, finalmente somos seres sexuados, ¿no? Es parte de nuestra esencia humana y es algo natural, más allá de los tabús. No me tronó la tacha tanto, pero me surgió la curiosidad. ¿Por qué es importante el cuidado de la salud cuando hablamos de sexualidad? O sea, ¿por qué? Es que el cuidado me suena como por un lado y la sexualidad me suena por el otro. ¿Por qué el cuidado es parte de la sexualidad? ¿No sería un comportamiento aparte?
No, sí están correlacionados, porque justo es como, ay, y me acordé de los shots. No tiene nada que ver. Pero bueno, bueno, en el sentido de la relación que tienes con tu cuerpo, yo me acuerdo que hicimos un ejercicio muy padre que decía la profesora, doctora Albaluz, si me escucha, se acuerda de mí, Oli, ah, donde era como, ¿cómo nombras tu sexualidad? Utilizas el término, no sé, la vulva, la vagina, por ejemplo, ¿no? O utilizas otro tipo de palabras, no sé, como algo que no necesita mencionarse, por ejemplo. Y desde ahí partimos justamente como qué tipo de higiene tienes, ¿no? En el momento de las relaciones sexuales, cómo solicitas los tipos de cuidado, por qué tiene que ver enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados. Entonces, ahí te puede entrar una enfermedad, una infección y definitivamente creo que va ahí de la mano. Otra cuestión justamente como en la parte preventiva, el cáncer cervicoterino, de mama, por ejemplo, de próstata. Entonces es como verte sin tabús, explorarte como parte del autocuidado y eso puede prevenir situaciones de detección temprana, por ejemplo, y que te den una intervención adecuada o un tratamiento. Justo. Ya no voy a decir justo. Ya van 4. Llevamos Ah, no, 5 en total. 5. Ah. 5 en total, porque no es cierto, llevamos 4, son 2 tuyos, uno de Frida y otro tuyo. Em, para mí la sexualidad, vista desde la sexología sistémica, pensémoslo de, es el conjunto de comportamientos y de pautas que, que nos permiten definir nuestras relaciones interpersonales, nuestro género, el erotismo y la posibilidad de la paternidad, el paternaje, el maternaje, y cómo esos roles los vas jugando, los vas poniendo en tus relaciones interpersonales. Para mí, cuando metieron la paternidad en todo en todo, bueno, no lo dicen como paternidad, sino reproductividad humana, pero pues básicamente el rol, la idea de paternidad y maternidad ahí metido, para mí fue como de, a ver, espérate, ¿cómo que parte de la sexualidad de mis padres es que cuidaron de mí, me mantuvieron vivo hasta que no me intenté matar tirándome por las escaleras? Fue como para mí una información muy importante y que pues fue muy útil, ¿no? Porque no sé cómo habrá sido su educación sexual en secundaria, ¿no? Pero justamente la idea era alejarnos lo más posible de esa parte de la sexualidad. Todo el esfuerzo estaba encaminado a no se reproduzcan, por lo que más quieran, no se reproduzcan. Y Claro. precisamente me parece que era paradójica la solicitud porque todo no sucedía, ¿no? Y hablando de nuestras formaciones, diagonal de formaciones preuniversitarias, me gustaría saber qué información les faltó. ¿Qué hubieran dicho? Oye, esto me lo hubieras dicho en secundaria, esto me lo hubieras dicho en prepa y mi vida sería distinta. Uy, a mí, por ejemplo, ahorita en lo que van pensando, como en la parte de conocerme. Me acuerdo mucho que era así, justamente dentro de los tabús, por ejemplo, en la familia, ¿no? O sea, sí estaba la parte preventiva de no dejes que nadie te toque, si no quieres que te abracen. Mi mamá siempre decía, dime todo eso, ¿no? Si te sientes incómoda. Y eso me parece muy padre porque justamente es una cuestión de prevención hasta de abuso sexual infantil o de detección. Pero por otra parte era así como de, no, casi como bien escondidito. Me acuerdo que mis abuelitas en algún momento como de, eso no se lo vas a entregar a cualquiera. Y yo así como bien chiquita de, ¿qué? Yo solo te pedí una galleta, abuelita. Sí, entonces creo que era esa parte como de transmitir el miedo, que se confundía como educación sexual, pero por otra parte es miedo, no salgas embarazada. Porque ya era la etiqueta, ¿no? Entonces, o que vas a echar a perder tu vida, más allá justamente, me acuerdo que en la prepa una de las profesoras de higiene mental decía, el momento indicado para vivir tu sexualidad es cuando
cuando te sientas maduro, ¿no? Y yo dije, pero ¿por qué nada más se refieren como al acto sexual? Sino justamente es desde pequeñitos, ¿no? El conocerte, el hacerte, saberte dueño o dueña de ti mismo, que justamente es como de, a lo mejor no me agrado del todo, pero finalmente este es mi cuerpo, ¿no? Como pasar ese proceso de aceptación. A mí me hubiera ayudado muchísimo justo en la adolescencia, porque creo que estuve como al borde de caer en trastornos alimenticios. Entonces, o en una cuestión así depresiva, creo que en ese sentido, si me hubieran manejado un discurso, es normal, cada cuerpo es diferente, no tiene nada de malo, ¿no? Por ejemplo, en la parte del placer y así, del erotismo, por ejemplo, porque pues si no, el remordimiento y demás cosas, ¿no? Yo así lo viví y creo que eso me hubiera cambiado la vida mucho. Sí, por dos. O sea, ahorita que estabas hablando de eso, me llega, porque justo yo también estuve así a nada igual de estos trastornos, porque aparte, o sea, ahorita me doy cuenta, pero antes no me daba cuenta, ¿no? O sea, yo bueno, no todo el tiempo, pero sí los últimos años de la primaria estuve en el equipo de natación. Entonces, y justo como en la, en sexto de primaria, sentí, o bueno, ahorita me doy cuenta, esta sexualización muy cabrona. O sea, y crecí odiando mi cuerpo. O sea, Lid que yo no podía usar nada pegadito. O sea, muchísimo tiempo, toda la secundaria usé la ropa como súper grande y así porque o sea, es que era esta sexualización muy intensa, incluso hasta de mis compañeras, ¿no? Y así como o sea, sí odiaba estar en el cuerpo en el que me tocó nacer y también como todas estas, pues sí, como todos estos introyectos. Por un lado, como el que tenía, o sea, sí me sentía muy sexualizada y por el otro lado, el tampoco llegar a ¿cómo se dice? Pues a este estándar, ¿no? Aunque todo eso estaba en mi mente, ahora me doy cuenta, ¿no? Pero también cuando estuve en la prepa, eh, pues creo que este miedo, o sea, este miedo irracional a las infecciones de transmisión sexual, porque nos hicieron hacer una investigación y toda la cosa así en salud, creo que se llamaba la materia, la verdad es que no recuerdo, pero era un miedo así, o sea, como, claro que las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, pues no son así como coser y cantar, pero era como un miedo horrible, ¿no? Aparte de eso, pues yo era súper mocha, ¿no? Quien me conoce y quien no, ahora lo sabe. Yo era súper, súper mocha. O sea, en la prepa yo me la vivía en la iglesia, ¿no? O sea, mis amistades de la prepa me siguen molestando hasta el día de hoy, ¿no? Que yo casi, casi les estaba evangelizando y nomás no me los llevé al coro porque estaban muy lejos de donde era, donde yo iba, ¿no? Pero justo ahí fue como muchísima culpa en todo lo relacionado como a la sexualidad en general, ¿no? O sea, intensísimo, o sea, en serio es que yo me sentía súper mal porque pues como dicen, la adolescencia es el momento de la hormona y yendo a misa todos los domingos y los sábados y a veces toda la semana en Semana Santa, era como esta culpa y esta culpa y esta culpa, entonces yo me viví mi sexualidad en la prepa con un montón de autoflagelos, ¿no? De por sí, creo que todavía hago eso, pero antes era como súper, súper intenso. Y pasando por toda esta cosa hormonal, todos estos cambios hormonales, pues es todavía sí, como peor, o sea, estaba tan intenso que yo no me pintaba el cabello antes porque casi, casi eso era pecado porque odiabas tu cuerpo, o sea, es que en serio se los juro, estaba como muy, muy horrible. Entonces, justo cuando entré a la prepa, a la universidad, a estos talleres, y quitamos toda esta parte de la culpa, de que es algo normal, o sea, es que sentí que me quitaron 2 grilletes de las piernas, o sea, es que fue una cosa mágica, porque sí, era como, o sea, me crecí con todo esto y fue como muy, muy feo, o sea, creo que de haber sabido antes, o alguien lo hubiera tomado de forma más natural y no como, güey, el pecado y eso está mal y así como, sí, como que siento que hubiera sido más plena. Sí. Pues yo no sé o sea, es el típico o lo que todos vivimos, como de si alguien lo hubiera tomado con menos tabú, si alguien me hubiera hablado más derecho, si la maestra de
secundaria no hubiera sacado sus diapositivas de 1950 para darnos clase, nuestras vidas serían más plenas. Pero me quedé pensando en esto de aceptar el cuerpo, Ujú. Que creo que es algo que sí hizo mucha falta en secundaria, por ejemplo. Estábamos como en el boom del cambio del cuerpo y a las mujeres les estaban creciendo, bueno, a muchas ya les habían crecido los pechos y les habían crecido las caderas, a otras no. Los hombres éramos unas cosas muy raras, éramos Frankenstein. Y de pronto nadie nos, o Las sea, cosas era raras. una onda ¿Eran? de, bueno, algunos se quedaron Frankenstein. Pero justo otro chupito, nadie se sentó a decirnos, es tu cuerpo, no lo va, o sea, puedes cambiarle 2 o 3 valores en este mundo, pero básicamente con lo que tienes es lo que hay. Acéptalo, quiérelo. No quiere decir que todo el tiempo te vas a levantar diciendo, hoy amo mi cuerpo y súper me encanta y vas a estar todo el tiempo high, ¿no? Sino un asunto de, pues este es el cuerpo que me tocó y hay que trabajar con lo que hay, ¿no? Creo que no sabría si pensarlo como una aceptación o otra palabra. ¿Ustedes qué opinan? ¿La palabra aceptar el cuerpo sería apropiada o habría otra palabra que describiría el acto de mejor manera? Ay, a mí se me ocurre otra. Pensaba como en la parte de reconciliar antes de aceptar, porque tanto desde mi experiencia como en el ámbito de la terapia, me dicen las personas, es que quiero trabajar mi autoestima y siempre sale la parte física, es que no me acepto, no me gusto, bla, 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 ¿no? Pero no nada más es como de, a ver, acepta que tienes la nariz así, ¿no? Sino que es todo un proceso de sentirte y esto lo relaciono mucho con la práctica del Tai Chi, porque algo que nos llega a decir el profesor es que el cuerpo en el momento, en cada momento de la vida es distinto. En la adolescencia tiende a ser como más flexible, más torpes, ¿no? No hay tanto esta parte del equilibrio. Pero ya que empezamos en la parte de los 30, pues ya ahora sí que ya no tenemos esa juventud de los 20, donde colágeno, ¿no? Ya te descuidas tantito y ya de pronto la pancita o la parte del sedentarismo. Entonces es aprender a vivirte con ese cuerpo. Por eso señalo la parte de el reconciliar, porque justamente es verte tus defectos, verte como, como un cuerpo que habitas. Y si no pasa, si no te reconoces, pues justamente no vas a pasar al autocuidado, porque no hay esa aceptación. Entonces creo que una parte importante es como el reconciliar contigo, el sanar esas heridas, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones hasta de abuso sexual, que queda muy dañado tanto a nivel físico como emocional. Entonces es como llevar a las personas a vivirse, a sentirse dueñas de sí mismas, ¿no? Como me puedo desplazar, a lo mejor sí con limitaciones, pero puedo hacer otro tipo de cosas que me permite hacer mi cuerpo. Entonces eso se me ocurre. Reconciliar, me gusta la palabra. ¿Tienes otra, Barbs? No, no se me ocurre, no soy tan filosófica como doña Frida, no, no se me ocurre. Antes de continuar, o sea, es que dijeron temas como muy padres o que a mí me parecen importantes, nada más quiero como hacer la acotación de la información que me hizo falta a mí. Queda claro que todo lo que tenga que ver con lo LGBT, los cuerpos trans, cómo tener relaciones sexuales entre 2 vatos, entre 2 morras, es información que no pasó, que no sucedió y que se necesitaba, ¿no? O sea, de pronto uno llega a la edad que uno llega y uno no sabe ni por dónde empieza este asunto y terminan haciendo barrabasadas un chingo de veces. ¿Qué otra información me hizo falta? Esta de aceptar, de reconciliar el cuerpo, también es una información que dije, ay, cómo me hubiera sido útil reconciliar mi cuerpo en ese momento, porque en ese momento me odiaba, o sea, era una cosa de veía todas las cosas que estaban chuecas del cuerpo y de pronto cuando veo las fotos digo,
pues estaba en una de mis mejores imágenes, Mm, ¿no? O sea, todas mis rodillas no sufrían lo que sufrieron, todavía había cosas de mi cuerpo que no se habían desarrollado y que hoy digo, ay Dios, si me hubiera cuidado tantito más. Y cosas así. ¿Y qué otra información hubiera sido interesante? Creo que el mirar la paternidad o la reproductividad, no como salgan corriendo de ahí, sino de verdad enseñarnos la importancia del otro, de un niño en el proceso del paternaje-maternaje. ¿como más responsable, Gus? Ajá, como una Ah, mirada oigan, o sea, ella se embaraza, pero los dos toman una responsabilidad de vida y no mm, una responsabilidad económica o de, ay, lo vas a tener que andar cargando y los primeros 2 años, no. O sea, un asunto desde la mirada de la ética ahí hay una persona que es responsable de ti por mínimo 18 años. Te vas a aventar ese eres paquete. responsable, ¿no? ¿Mande? De la que eres responsable, más bien, ¿no? Ah, sí, eso, perdón, me equivoqué, lo siento. Eso creo que hubiera sido muy útil, me habría cambiado una mirada, ¿no? Sobre todo esta mirada bien tóxica que yo tenía de la paternidad en la secundaria, prepa, universidad, primer año salido de la licenciatura, que era un asunto muy el otro viene a rellenar mis vacíos mm, y el otro viene a hacer lo que no alcancé a hacer yo, ¿no? A lo mejor si la mirada de sexualidad, paternidad hubiera sido distinta, desde hace tiempo hubiera dicho, no, hombre, yo apenas puedo con mi vida, yo no quiero un niño, yo no quiero nada, ¿no? O a lo mejor me hubiera convencido desde otro lugar a la paternidad, al cuidar del otro. ujú, ujú. Y otra parte que me hizo mucho sentido con lo que dijeron es lo de solicitar tipos de cuidado. No te enseñan a decir, oye, necesito un abrazo, un beso, me estoy sintiendo incómodo, oye, esto que está pasando no me está gustando. Eh, yo lo miro mucho como desde el lado del acto sexual en sí mismo, porque muchas veces estás metido ahí y de pronto no sabes cómo funciona, no sabes pedir lo que quieres, esperas que el otro sepa qué hacer y de pronto pasan 3, 4 veces y dices, oye, es que esto al final no me gustó y el otro dice, ¿y por qué no me avisaste? Pues porque no sabía que te Mm, podía avisar. No sabía que en medio del contrato te podía decir que rescindía el contrato y que me quería poner la ropa. O que ya no te quería besar o que algo ya no me estaba cuadrando. Yo pensé que con que tú habías pagado el lugar o que estábamos en tu casa, ya con eso yo estaba forzado a aceptar los que sea que tú me pidieras. Y creo que esa información también habría cambiado mi vida de sobremanera. ujú, ujú. ¿Ustedes creen que esto de el consentimiento, del poderle pedir al otro sería una parte importante de la educación sexual y que sería algo que, es que creo que muchos perdón, Barbs, de los bochos que no quieren escuela, que no quieren sexualidad en la escuela, tiene que ver con, ay, van a enseñar penes y van a enseñar vaginas y, pero, Dicen que te van a enseñar el Kama Sutra. ajá, brincos, dieran que el Kama Sutra se pudiera enseñar, esa madre no se puede enseñar, se lee y ahí medio le entiendes. Pero creen que si ustedes creen que el hablar de consentimiento, hablar de el momento en el que ya no te sientas cómodo y que tu cuerpo grite, ya no quiero continuar con esto. ¿Sería algo importante que hablar con niños de secundaria? ¿Que sería algo importante que hablar con muchachos de prepa? Totalmente. O sea, creo que esa parte también, en diferentes puntos de mi vida, no, o sea, el como no escuchar tu cuerpo cuando no te estás sintiendo cómoda o cómodo, era algo que antes obviaba y como dice Gus, ¿no? Es difícil, que no te enteras, que podías decir, oye, esto sí, esto no, así como eso, que pueda haber una comunicación en ese preciso momento, ¿no? O sea, sí era como,
o sea, sí es que eso hubiera cambiado reiteradamente y tal vez me hubiera ahorrado situaciones o experiencias que no estuvieron tan cool. Entonces, enseñarle esto a adolescentes, ¿no? Porque pues también en la prepa todavía son adolescentes, te abre un mundo de posibilidades y creo que también justo devuelve el priorizarte, priorizar lo que estás sintiendo, ¿no? Y pues querámoslo o no, también es otra forma de prevenir el abuso sexual. Cuando estás más alerta a estas cosas que no te hacen sentir bien, que te incomodan, que te lastiman, porque ahora lo sabemos, ¿no? Pero antes no se hablaba de eso, ¿no? Que incluso en el noviazgo, ¿no? Puede haber una violación, o sea, no importa que 10 minutos antes dijiste, sí estoy bien segura o sí estoy bien seguro, si a la hora de la hora ya no te sientes cómoda o ya no te sientes cómodo, estás en todo tu derecho a decir, ¿sabes qué? Mejor sí vamos a ver Netflix. Es 100% válido y no habría como tantas experiencias tan traumáticas en la adolescencia, ¿no? A lo mejor no para todo el mundo y estaría increíble que así fuera, pero muchas personas que conozco sí pasamos por todo lo que tiene que ver ya como con relaciones coitales, vamos a llamarles así, como con alguna experiencia que no estuvo tan cool y que a veces te deja como estos issues mentales, ¿no? De, es que eso no me gusta porque me recuerda a tal cosa, ¿no? O con miedos también, porque no sabes qué onda, qué está sucediendo o era algo que tú no pediste. Pero como no sabemos decir, no, eso, no nos, ¿cómo se dice esta palabra? No nos validamos, no validamos esto que estamos haciendo, pues es muy fácil como caer y aparte sentirte como mal por ello, ¿no? Por, porque eso está, o sea, porque si no lo aceptas o si no te gusta, algo está mal contigo, no algo estuvo mal en la situación, algo está mal contigo. Entonces eso también creo que cambiaría o creo que haría una sexualidad o este momento de las relaciones sexuales algo más sano, algo más padre, como debería de ser para un montón de personas, ¿no? Frida, ¿algún comentario? ¿O solo que dejas en el sí? Sí, sí estoy de acuerdo con lo que dijo Babs. Me hace mucho sentido el consentimiento. Me estaba imaginando cómo podría ser que el consentimiento, cómo se podría abordar, ¿no? Como previo creo que es algo muy importante porque estaba pensando en la parte de los derechos sexuales y reproductivos, que en una de ellas justamente es hacia la integridad sexual, ¿no? Entonces creo que en ese consentimiento, o a mí se me ocurre como poner lo que tú permites con lo que te sientes a gusto, lo que no estás dispuesto a ceder, por ejemplo, porque creo que son de las cosas importantes hablarlas. Y en el momento que también reafirmo esto que mencionan, si en el momento tu cuerpo vibra y dice, no, aquí no vamos a parar, es por algo, ¿no? Hacerte caso y del otro lado también respetar, aunque de ese lado esté como toda la adrenalina, dijeran los chavos, ¿no? La calentura. Ay, no, me sentí tan grande ahorita que lo digo, pero bueno, como poner eso sobre la mesa, ¿no? Porque justamente alguien con quien estés y respete ese tipo de acuerdo, creo que es algo muy valioso. También pueden ser esas muestras de afecto, no solo de amor, sino, aunque nada más sea una pareja para encuentros sexuales, pero finalmente el saber que está siendo respetado o respetada, eso me parece muy importante. Sabemos que en este podcast todo lo que decimos es autorreferencial y probablemente viene de una experiencia. Y también hablamos, o sea, estoy como juntando el tema de consentimiento con el tema de de ITS. Y otra información que me hubiera sido bien útil saber es que pedir pruebas de ITS no es estar mal de la cabeza. Porque de pronto ese mensaje te mandan un montón de personas. Hola, personita, ¿sabes quién eres que te emputaste? Que te envían de que eso está mal, que no es confiar en tu pareja, que incluso es como de
ponen la idea como de pruebas de ITS o uso responsable de métodos anticonceptivos. Y en vez de ser o, debería de ser y. O sea, ¿qué importa que vamos a usar condón? Yo no me siento seguro, yo no estoy a gusto con que con no saber tu estado de, ¿no? Claro. Ujú. Y y me parece como súper importante empezar bueno, que le digamos a los chavos de que ay, también me sentí señor. Decirle a la gente joven como nosotros, que es importante y que es válido pedirle al otro pruebas de sangre, ¿no? Y creo que el momento en el que sabes que estás en una relación padre es cuando el otro te pregunta, oye, ¿necesitas pruebas de sangre? ¿Te hace sentido que hagamos esto? Y uno dice, sí, por favor, gracias por ponerlo en la conversación. Yo no quería abrir el tema. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sería algo interesante o creen que es solo autorreferencial? No me ha pasado, pero creo que es importante. Bueno, también tiene un buen que no tengo, porque eso antes no lo sabía. O sea, puede parecer como bien. Ajá, es que eso, bueno, ahorita me parece muy obvio, ¿no? Que es importante también hacerte chequeos periódicos personales en relación a esto, pero, o sea, antes no lo sabía, o sea, la primera vez que fui a hacer un Papa Nicolau, o sea, es que yo la sufrí, o sea, no saben cómo para decidir ir, o sea, sé que iba con mis amigas, y gracias al cielo que iba con mis amigas, porque ya fue menos como, no sé, como atemorizante, porque pues sí, no es una experiencia linda para todas aquellas mujeres que se han hecho un Papa Nicolau, saben que eso está horrendo. Y antes justo no caía en cuenta que esto es importante, hablando justo del cuidado de la salud sexual. Entonces, si se supone que es algo que todo el mundo debería de hacer periódicamente, pues no le veo como mayor problema a preguntarle a tu pareja, oye, ¿qué onda, no? Y creo que no es como desconfiar, porque también, por ejemplo, en vatos, ¿no? El BPH no presenta como, o sea, no te enteras que lo tienes, pero sí andas contagiando morras. Entonces, creo que eso es como importante, porque justo hay algunas enfermedades e infecciones que como tal no son evidentes, ¿no? Y creo que eso también demuestra el respeto por la otra persona y ya estando como en una relación de pareja, como la preocupación o el amor que le tienes a tu pareja, ¿no? De que también te preocupas por tu salud, por su salud, cuidando de la tuya, ¿no? Claro. Sí, definitivamente. Cool. Sí, y creo que son como del tipo de conversaciones que se tendrían que hacer previamente desde que te dicen, a ver, este es tu cuerpo, vamos ahora con los genitales, que entiendo como esa parte de, ay, pero ¿cómo vas a hablar de ese tema en la primaria? Pues es que es innecesario porque finalmente cuando se hace como este tema tan quisquilloso como un tabú que es la sexualidad, pues definitivamente lo he visto tanto en talleres con chicos y chicas de primaria, de secundaria, por ejemplo, que le dicen, bueno, a lo mejor no fueron relaciones sexuales, solamente fueron tocamientos, pero aún así no sabes también cómo está la otra persona. No es que hayan iniciado su vida sexual, ¿no? Infecciones, por ejemplo, pero también ahí es cultivar como esa parte de la responsabilidad. A mí sí se me hace importante justo el hecho de solicitar pruebas de enfermedades de transmisión sexual o saber, ¿no? Creo que sería muy distinto que una persona te diga, pues por ejemplo, tengo BPH, estoy en tratamiento. Ah, bueno, ¿qué medidas se pueden tomar en ese sentido? Porque algo es cierto, en algún momento la ginecóloga con la que voy comentaba, no es que ya se pare toda tu vida sexual, sino que hay que ver qué tipo de medidas, ¿no? También, por ejemplo, los varones se pueden poner las inyecciones para, para prevenir el BPH, por ejemplo. Ah, hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, no solamente en este contacto genital, que también se pueden transmitir como por cutáneo
no sé, no sé, en el sexo oral, por ejemplo, ¿no? O sea, si no tienes todo ese conocimiento de qué es lo que puedes utilizar, pues definitivamente que te expones más o expones más a la otra persona y manejar este discurso que ahorita que lo escuchaba de, es que no me tienes confianza, ¡ay! Hasta me hierve la sangre porque digo, a ver, ¿cómo te puedes ocultar a partir de ese discurso de la confianza? Pues voy a confiar en ti cuando me enseñes que estás limpio, ¿no? O limpia, por ejemplo, porque pues creo que son de las cosas que se requieren de hablar y si no, pues no sé, no te interesa mi bienestar o si te interesa poco tu cuidado, pero pues si no, creo que son como de esos foquitos de alerta también o las red flags. Sí, que quien quiera ver red flags, tenemos un podcast de eso. Eh, también creo que esta premisa de, es que, ¿por qué no confías en mí? Hace pensar que la confianza debería de ser algo que entra como automáticamente a las relaciones, en vez de ser algo que se construye y más en términos de sexualidad, ¿no? Leí hace poco que la única manera eh, corporal, no verbal de decir no te voy a hacer daño es tener la oportunidad y no hacerlo. Entonces, creo que a lo mejor estoy haciendo un corte muy canijo y los autores se van a retorcer en su tumba, pero la única manera de construir confianza en el campo sexual es ir empezando primero con estas conversaciones complicadas que te dan un montón de información y después ir intentando cosas y ver si al otro le importas o si al otro siquiera se le cruza por la cabeza que necesitas algo. Ahora, Pidos. O sea, como que me parece un discurso un poquito peligroso. Así que desarrollo mi vida. O sea, como que intentar cosas. por ejemplo, o sea, la primera oportunidad, bueno, es que sí, a lo mejor sonó muy raro. Esto de hacer las pruebas de sangre, esa es una de las primeras cosas que puedes intentar. Ah, ok. Ya. Este, el beso, el abrazo, la caricia. No, o sea, no estoy diciendo que se pongan un arnés y se cuelguen del techo. Creo que eso ya está muy adelante y creo que hay personas que no les interesa entrar como en ese rubro. Pero a lo que me voy, o sea, ir caminando en construir una confianza y una comodidad en el campo sexual y no que de pronto tenemos confianza y nos superadoramos sexualmente. Ahora quisiera preguntarles, eh, es que a los vatos la sexualización como que no nos pasa por la cabeza o nunca o bueno, no somos conscientes de cómo nos afecta. Pero ¿ustedes creen que la sexualización afecta el desarrollo de su sexualidad o la práctica de su sexualidad? Yo pienso que sí. Y ahorita que te escuchaba de inmediato pensaba, por ejemplo, en la parte de la pornografía, que justamente dentro de esta educación sexual que no se habla justamente en esos espacios, así como lo estamos diciendo, que creo que más allá de dar una clase serían como en estas actividades, ahorita que decías, Barbs, que estuviste ahí con las prácticas, porque creo que esa parte vivencial es lo que te ayuda a, a, a romper tanto con esas creencias como para llevarlo más a la práctica, ¿no? No solo con el hecho de poner un condón masculino de, pues miren, aquí existe el condón femenino, por ejemplo. O así se solicitan las pruebas, por ejemplo. Pero bueno, regresando a esta situación, que justamente la pornografía es el primer acercamiento. Yo me acuerdo que lo hablaba mucho con mi hermano porque en un inicio era así como de, ay, pero pues es que, ¿qué estás viendo, no? Y era así como de, a ver, ¿por qué lo está haciendo a escondidas? ¿Por qué no está preguntando, por ejemplo, no? Entonces ya fue así como de, eso no es real, ¿no? No vas a, es que se pinta como un escenario tanto hacia los hombres como hacia las mujeres y creo que en particular hacia los varones es así como de, uy, pues tienes que aguantar unas 5 horas, ¿no? O no sé, la parte de las fantasías, por ejemplo, también el tema de la violencia.
verlo como algo erótico se me hace algo muy peligroso. Entonces creo que son justamente como ese tipo de mensajes que se van introyectando y a la hora de estar con una persona, hombre o mujer, pues justamente van saliendo ese tipo de cosas, ¿no? Porque el reconocer de no tengo ganas, tengo estrés, estoy cansado, ¿por qué tengo que parecer una máquina sexual? ¿No? Entonces, pues desde ahí yo lo pondría, como en esa afectación tanto física, mental, emocional y pues también en la parte de la interacción con otras personas. ¿Tú, Bars? ¿Ya se escucha bien? ¿O Sí. todavía se escucha raro? Perdón. Pues sí, creo que sí afecta al desarrollo porque ya lo dijo Frida, ¿no? En relación de la pornografía, pues pone estándares que no existen, o sea, es que eso no está, no es posible, ¿no? Al final del día es una cosa que se vende para un mal entretenimiento, ¿no? Es como cuando vemos una película romántica donde el vato atraviesa 3 pueblos en caballo para ir a salvar a la mujer, eso no pasa en la vida real. Así lo mismo con las... Nosotros no vivimos donde podamos tener un caballo. Bueno, yo sí, pero no lo podía tener en mi patio. Bueno, así de fantasiosa, ¿no? Que va a llegar la hada madrina y te va a poner el vestido para que estés bien chula y preciosa a las 12 de la noche, tienes que regresar. No pasa. Y es lo mismo en las películas porno y por eso hace tanto daño. Pone estándares y pone esta cuestión de la sexualización al full, ¿no? Más hacia las mujeres, pero pues también hacia los hombres y el estándar, o al menos hasta donde me quedé en la última estadística que revisé, o sea, hay niños y niñas, niños sobre todo, ¿no? De 12 años mirando porno. O sea, cuánto daño te hace cuando vas empezando en esta cuestión como, ya hablando meramente de la cuestión como hormonal y así. Eh, y aparte eso también puede hacer que quieras adelantar este primer contacto sexual, ¿no? Con otra persona, porque lo tienes ahí todo el tiempo, ¿no? Y que incluso pues ya vimos que puede desarrollar adicciones y un montón de otros problemas. Entonces sí, sin duda, ¿no? Y reitero, o sea, esta cuestión, eso sí ya es meramente referencial, aunque lo he escuchado también de otras personas, el tema de la sexualización y cuando te das o te sientes sexualizada, eso hace que también no quieras esos contactos, no te sientas cómoda, o sea, lo he escuchado un montón de veces esto de, pero todo oscuro, que no se vea, ¿no? Y tú ya le pegaste con el codo en la cara porque no ven nada, apenas ni el alma se ven. Pero justo, o sea, porque hay una cuestión como que no hace match, ¿no? Lo que estoy viviendo o la realidad más bien con lo que tengo en mi cabeza. Y todas estas cosas que nos hacen, pues a la larga nos hacen daño, ¿no? Y que pueden derivar en un montón de malas prácticas, malas experiencias y bueno, 30 años en terapia, bueno, no es cierto, pero viéndolo en el lugar más extremo, ¿no? Si van 30 años a terapia, eso ya está mal. La terapia no dura 30 años, estoy exagerando, pero no sé si me explico, como Sí, en sí, todo lo sí. que puede como afectar. Claro. ¿Saben? Quisiera pasar a una última pregunta y la conecto con esto del porno. Les quería yo preguntar qué información no necesitaban en su educación sexual. Y creo que una de las informaciones que no necesitaba era el porno. Pero es que la educación sexual estaba tan vacía desde la idea de los profesores que éramos un grupo de 12, entre 12 y 13 años intentando rellenar con información de donde fuera. Y creo que esa era una información que no necesitaba. Esa y la de fotografías de chancros y de gonorreas y cosas así, esa información no la necesitaba. O sea, está padre conocer el cuadro clínico, pero no necesitaba que me enseñaras una foto de 50 por 50 de cómo se le va a caer el pene a alguien. Ujú. ¿Qué información no necesitaba? Pues creo que lo que no necesitaba
era, uno, esta culpa, a que eso estaba mal, lo que ya había dicho. Coincido en el tema de, creo que es importante como que te den todas estas medidas de prevención, que sí te hablen de estas infecciones y enfermedades, pero no con ese trauma, ¿no? De casi que te presentan ahí el video en HD para que te traumes a gusto. Y relacionar este tema con el aborto. O sea, ese videíto del demonio, o sea, me traumó, o sea, sí me traumó muy cabrón, ¿no? Seguramente las personas que nos ven saben de qué videíto hablo. Y creo que no, o sea, creo que esa información no la necesitaba porque no me hizo bien. O sea, nomás me traumó, o sea, y crear ideas erróneas, ¿no? En tu cabeza, y que no es hasta que entro a la uni que tengo que dar esto, que o sea, que ya neta sí me informo, ¿no? O sea, ahora imagínense, en la escuela me enseñan el video traumático del feto, y luego también en la iglesia me lo remarcan un montón, no, o sea, es que yo no sé cómo no tengo más traumas de los que ya cargo. Entonces Claro. creo que no, eso, aparte eso me hace sentir más culpa, ¿no? Y era un terror constante, ¿no? Hacia quedar embarazada. O sea, no Oye, necesitaba eso. este videíto también lo vi yo. Y creo que deja como posturas pro vida a gente que no entiende la postura pro vida, ni la postura, o sea, no entienden ninguna de las dos posturas, pero como que te Nomás te dicen, trauma. ajá, y te dicen, para arreglar tu trauma o el cargo de conciencia que te acabamos de producir en 50 minutos, quédate en el lado pro vida. Pero sí, o sea, porque ya sé, el Gustavo de 12 años era una persona sin mucha conciencia. Yo fui pro vida hasta los Por dos. 17 años, que entendí las dos posturas y ya fue como de, ay, sí estoy bien, re pendejo, está bien ya. No, yo fui pro vida hasta, pues creo que hasta la uni. O sea, hasta que neta entré a estos temas ya sin tabú real, con realmente información verídica y científica, sin todo este tema, eh, pues de la culpa, básicamente. Sí, yo era muy pro vida, muy intensamente. Fuerte todo. Sí, Pues es caray. que era mocha, o sea, Sí. Bueno, y tú, Frida, ¿qué información Ay, no necesitabas? no necesitaba. Bueno, ahorita me acordé de una anécdota y ahorita abordo de la información que no necesitaba, porque hace como 15 días estaba escuchando justamente como un diálogo entre como qué es el aborto y este diálogo, pues sí, de la persona provida. Y bueno, yo estaba así cenando y escuchando y así reflexionando, y me acuerdo que mi papá se me acercó y me dijo, ¿por qué estás escuchando esos temas, no? Le dije, pues porque es interesante. Y ya le platiqué, es que yo en la universidad, y me cayó así el 20, le dije, o sea, tiene como casi 7 años que salí de la universidad y apenas mi papá se venía enterando que fui promotora de salud sexual y reproductiva, porque me decía, ¿y cómo es que sabes del aborto? Porque le dije, y los derechos sexuales y esto y esto y las semanas de embarazo, ¿no? Y yo pensé que me decía mi papá, ¿qué en algún momento has abortado? Y yo así como, claro que no, o sea, manejo la información, pero justamente ahí me fui cayendo el 20 porque dentro de la información que no necesitaba, de esta información que también en mí generó culpa, miedo, ¿no? El terror a embarazarme en la adolescencia, yo creo que por eso no tuve relaciones de noviazgo hasta, no sé, hasta la universidad, ¿no? Porque creo que era ese como miedo de, ay, no, se me van a agarrar de la mano o algo puede pasar. O en estas telenovelas mexicanas que, híjole, te ponen un montón de escenarios que digo, o sea, sí están, no están tan lejos de la realidad, pero sí es importante dar esa información, porque creo que esta parte de la sexualidad lo dan como en la despedida de soltera o de soltero. Ahorita me acordaba antes de que se casó una de mis primas, pero era así todo tan, no, y que las posiciones y esto y el otro, yo así como de, a ver, eso no es importante. Pero entonces dije, bueno, ¿cómo se va manejando la información?
creo que, y la manera en la que se dicen las cosas, porque habla más del miedo de tanto profesores, profesoras, catequistas, independientemente de la religión, los papás, las mamás. Entonces se va haciendo toda una cadenita y justamente cuando tienes el diálogo es como entre las personas más cercanas a ti, pues, chamaquitos o morritas que están igual de perdidos que tú. En nuestro tiempo no había tanta información en internet, por ejemplo, o los libros, estaba así como muy básico. Yo digo, bueno, si hubiéramos tenido ese recurso o nuevamente un podcast así como el nuestro, digo, bueno, otra cosa hubiera sido, pero pues no, no, no nos tocó. Y que aún así con toda la información que hay, siguen habiendo un montón de mitos. O sea, un montón de mitos, porque en esta experiencia de que también fui a dar talleres, yo fui al CCH, había, o sea, yo decía, ¿no? Porque pues ya estaba, o sea, eso fue que hace 6, 7 años, no, 8, como 7 años, una cosa así, ¿no? Me sentí tan vieja otra vez, como dice Frida. Y está, o sea, ya había bastante información que tú te ponías a meter a Google y buscar cosas. Pero aunque la información está ahí, muchas veces no sabemos dónde buscarla o cómo buscarla, ¿no? Entonces, creo que esa parte también, ¿no? El creer que porque hay más información, las y los jóvenes saben más, tienen menos mitos, o sea, no necesariamente, porque al final del día seguimos viviendo en una sociedad que esto sigue siendo un tema tabú, menos que antes, sí, pero sigue siendo un tema tabú y preguntar de eso, o sea, incluso hasta buscarlo en Google y luego que con el algoritmo te echa de cabeza, ¿no? Y si buscaste algo de sexualidad, 70 anuncios te salen de eso, tú nada más querías saber qué onda con los exámenes de infección sexual y ya te salen chingos. Promociones. Entonces es como de maldito algoritmo. Pero bueno, es importante recordarles, ¿no? A las nuevas generaciones. Que no solamente es buscar información en cualquier lado, ¿no? Sino que también consulten de preferencia, pues estas páginas o revistas científicas que realmente les hablen pues con la verdad, ¿no? Sin estos tabús o sin estos prejuicios que, pues, para bien o para mal, más para mal que para bien, muchas personas todavía tenemos, ¿no? Porque que seamos psicólogas, que hablemos del tema, no quiere decir que ya estamos libres de pecado, ya nos libramos del susto, no es cierto, ¿no? Es complicado. Complicadísimo. Yo diría que también, es que luego como pararte enfrente de una revista científica es complicado cuando tienes 15 años, pero yo diría que vayan y pregunten a un profesional de la salud, a un médico en el que confíes, un psicólogo en el que confíes, un trabajador social en el que confíes, porque la neta, luego el orientador traía más, el orientador de la escuela o el que daba la clase, traía más tabús que tus papás, ¿no? O sea, me Sí, creo acuerdo que de mis en la clases mayoría súper de las ñoñas. clínicas, ya sea como de IMSS o de ay, se me olvidó cómo se llaman las del gobierno, eh, Ajá. El ISSSTE. siempre hay algún módulo de salud sexual, ¿no? Donde pueden como preguntar. También están varias, la clínica Condesa, por ejemplo, donde pueden como Bueno, sí, acercarse para a muchachos de preguntar. la ciudad estaría padre. Para los que somos provincianos, pues acérquense a su clínica del IMSS o su clínica del ISSSTE. No sé cómo le vas a hacer para escaparte de tus papas, pero pues intentarlo. Eh, Última cosa, en breve. Una frase que le dirías con respecto a su sexualidad al tú de secundaria, entre 12 y 15 años. ¿Qué le dirías que es información valiosa? ¿Qué le diría la Bárbara chiquita? Sigo chiquita, no creciste, amiga. Primero, Frida, porque Ya le dio un ataque aquí a Babs. Ajá. Pues yo también me quedé chiquita, pero yo le diría, no hay nada malo en ti.
porque eso, no sé, ahorita que lo digo me genera así como de, ay, qué bonito hubiera sido. Infórmate, hazle caso a la tripa, bueno, esta cuestión, Sensacional. sensacional, ajá, la intuitiva. Y no confíes en los vatos cuando te dicen, no confías en mí. Yo al mío primero le diría pruebas o sea, tienes derecho a pedir pruebas de sangre, y le diría también, no hay prisa para el placer. O sea, no tengas prisa, porque mientras más prisa tengas, más se va a alejar. Entonces, eso le diría al Gustavo de 12, 15 años, que probablemente me va a mirar con cara de señor barbudo, quítese y no me hable. ¿Y usted Pero quién ya le es? di la ¿Y información. por qué me habla? Mamá, raro me está hablando en la calle. Un señor vestido de peluche me está hablando. Creo que yo le diría a mi yo del pasado, no es tu culpa, ¿no? Y creo que lo voy a dejar ahí porque es que la culpa me comió toda la adolescencia. Entonces creo que esa parte de no es tu culpa, sí. Me gustan esos mensajes. Son bastante amables para nosotros que eran más jóvenes. Y bueno, esperando que este podcast, más allá de Y no le creas a los risas, vatos, eso también. más si son Géminis, no le hagas caso a Más los si son Géminis. Géminis. Y bueno, esperando que este podcast no haya sido solo de despotriques personales, sino a alguien le sea útil esto que estamos contando, esto que estamos diciendo. Si necesitas ayuda, si necesitas orientación, profesionales de la salud, como siempre que tocamos estos temas de salud mental, sexualidad, etcétera, etcétera, enorme disclaimer, tenemos un colectivo, terapeutas, con la menor cantidad de prejuicios posibles. Y bueno, sin más, esto es todo. Denle manita arriba, compartan, síganos en Instagram, en Facebook, en el señor TikTok. Estoy al borde de empezarle a llamar TikTok. Y pues aquí, bueno, obviamente aquí en YouTube y en Spotify y en todos lados, compártanos, díganles, miren, un grupo de personas están diciendo babosadas, pero babosadas interesantes. Y a los haters, que ya hemos visto que tenemos, se les sabe y se les quiere. Cuando se les pasa el coraje, nos vemos en los columpios. Bye. Bye.